Bienvenidos mis amigos, mis hermanos y mis colegas de la carrera de medicina. Bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. Esta ocasión hablaremos de lo que es el absceso pélvico. En el anterior video estuvimos hablando de lo que era el absceso mamario. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a verlo por si no lo has visto. Esta vez más decirte que si quieres profundizar un poco más de estos temas, consultes con tus textos guías de medicina. Sin más que decirte, continuemos. Como concepto, tenemos que un absceso pélvico es una infección aguda o crónica que afecta a las vísceras pélvicas y que al principio está localizada, y este comienza a generar un ambiente único y propio que por la forma y tratamiento de curación exige un tratamiento, también conocido como absceso tubo-ovárico o absceso del rebote vaginal, que podría ser clasificaciones distintas. Esto va en dependencia de los autores. Categorías según sus factores etiológicos. Tenemos que puede existir un factor etiológico por infección ascendente que se disemina a través del cervix, a través de la cavidad endometrial hacia los anejos. Cuando decimos que un anejo es la unión, originando un complejo tubo ovárico. Una infección que se da durante el puerperio que se disemina durante los anejos desde el endometrio o el miometrio a través de la vía hematógena o linfática, o por una infección complicada de una cirugía pélvica, o también una afectación de las vísceras pélvicas secundaria a la diseminación de órganos contiguos como la apendicitis y diverticulitis. Por eso tenemos aquí sus 4 categorías, pero eso va en dependencia de sus factores etiológicos. En el primer caso, pues a través de la cavidad endometrial; en el segundo caso, a través de la vía hematógena o linfática; en el tercer caso, por una infección complicada de una cirugía pélvica; y por último, por una diseminación de una infección en el entorno de la cavidad pélvica, como podría ser una apendicitis o una diverticulitis. En su epidemiología y demografía, el 34% de las mujeres hospitalizadas por EPI, que EPI significa enfermedad pelviana inflamatoria, el 2 al 1% de los pacientes son sometidas pues, a histerectomía, sobre todo por la vía vaginal. Su incidencia máxima se suele dar principalmente en mujeres entre la tercera y la cuarta década de vida. Entre el 25 y el 50 son nulíparas, o sea que no han tenido hijos. Entre sus factores de riesgo pues son los mismos factores de riesgo que tiene el EPI, aunque el 30 y el 50% de las pacientes no tienen antecedentes de salpingitis antes de que se diera el absceso. Entre sus signos y sus síntomas, el más común es el dolor abdominal y pélvico, que se da en el 90% de los casos. Le sigue la fiebre y escalofrío en el 50% de los casos, una hemorragia anormal que se da en el 21% de los casos, hasta en un 60 y un 80% de los casos no tienen fiebre ni leucocitosis, o sea, puede ser semiasintomática. Secreción vaginal en el 28% de los casos, náuseas en el 26% de los casos. Entre su etiología tenemos una flora mixta de anaerobios, aerobios y aerobios facultativos, como la Escherichia coli, bifragilis, Prevotella, Streptococcus anaerobios, Pectococos, Pectostreptococos, Neisseria gonorrhoeae, clamidia, son los principales agentes de la cervicitis y salpingitis, pero no se suelen encontrar al cultivar la cavidad del absceso. En las mujeres de la tercera edad siempre se debe plantear a la diverticulitis. En su diagnóstico diferencial son muy variados. Podríamos descartar pues una neoplasia pélvica como tumores ováricos o leiomiomas, masas no inflamatorias que afectan al intestino o al aumento que estén adyacentes como la apendicitis o la diverticulitis perforada. Hematomas pélvicos como los que se producen tras una cesárea o una histerectomía, que es como una causa anexa a esta complicación. La causa más frecuente de muerte es cuando el paciente retrasa el diagnóstico. Por eso es lo que le estaba diciendo, que necesita un tratamiento urgente. Y el médico pues tiene que tomar una decisión de manera rápida. Se suele utilizar ecografía y tomografía computerizada
porque la presencia del dolor y la defensa abdominal, cuando decimos defensa abdominal, es cuando el dolor es tan fuerte que los músculos abdominales se contraen y endurecen la pared, entonces dificulta la exploración física. Entonces utilizamos las técnicas por imágenes como la ecografía y la tomografía computarizada. Entre las pruebas de laboratorio, en un hemograma completo incluido leucocitos con recuento diferencial, hemoglobina y HTO. Cultivos para gérmenes aerobios y anaerobios del cervix, la sangre, la orina, el esputo, la cavidad peritoneal si fuese necesario, y la cavidad y el absceso antes de recibir antibioterapia, aunque esto de que antes de recibir antibioterapia no es tan común, por lo que se necesita que sea algo rápido, porque se puede complicar de una manera rápida de igual manera. Prueba de embarazo en mujeres de edad fértil si existe riesgo de gestación. El diagnóstico por imagen en la ecografía es una prueba barata, que es una de sus ventajas, y es no invasiva, que utiliza para confirmar el diagnóstico. Estima el tamaño del absceso y controla la respuesta del tratamiento, y tiene una sensibilidad del 90%. Tomografía computarizada se puede utilizar para el diagnóstico y tratamiento, como para hacer el drenaje bajo control de la tomografía computarizada. Un foco principal cuando la ecografía aportó información insuficiente, como por ejemplo en los accesos pélvicos frente a intraabdominales. La frecuencia de éxito en un drenaje de abscesos bajo control de la tomografía computarizada depende de las localizaciones, o sea, depende si es múltiple o si es único el absceso. Puede ser unilocular, que tiene una gran frecuencia de éxito, que está en el 90%, o si es multilocular, que mayormente no tiene éxito, ya que abarca el 40% de éxito nada más. En tratamiento existen dos principales preocupaciones, y eso es lo que el médico pues le dificulta un poco más: el deseo de la futura fertilidad y la posibilidad de ruptura del absceso con complicaciones como la peritonitis, un shock séptico o secuelas patológicas irreversibles para la paciente. En tratamiento agudo hay que decidir si la paciente requiere cirugía de inmediato sin hacer el diagnóstico primero, o si se sospecha de una ruptura, o hacer el tratamiento con antibióticos intravenosos. Tiene que decidir esto el médico. La mala respuesta al tratamiento médico en pacientes con masas anexiales menores a 8 centímetros, si existe una enfermedad bilateral o existe un compromiso de la función inmunitaria. O sea, una mala respuesta está dada por una masa anexial, enfermedad bilateral o compromiso de la función inmunitaria. Las combinaciones de antibióticos usados más comunes: la clindamicina 900 mg intravenoso cada 8 horas o metronidazol 500 mg intravenoso cada 6 a 8 horas, más gentamicina 5 a 7 mg por kilogramo cada día o 1.5 mg por kilogramo cada 8 horas. Como alternativa tenemos a la ampicilina sulbactam 3 gramos intravenoso cada 6 horas o cefteptam 2 gramos intravenoso cada 12 horas más doxicilina 100 miligramos intravenoso cada 12 horas. Algunos de estos medicamentos en algunos países de Latinoamérica no existen, así que se tendrá que buscar otras recurrencias. Durante el tratamiento médico, el alto índice de sospecha ante una ruptura, como un empeoramiento del dolor agudo abdominal o una taquicardia de aparición reciente con hipotensión, obligará definitivamente a una cirugía inmediata tras estabilizar a la paciente. Las opciones quirúrgicas son tres: una laparoscopía con drenaje e irrigación, una colpostomía transvaginal, o sea, el absceso debe estar en la línea media, disecar el tabique recto vaginal y estar adherido al fornix vaginal para poder tomar esta opción, o una laparotomía incluida la histerectomía total abdominal con salpingo-oophorectomía bilateral o unilateral. El pronóstico de duración médica y comentario. Como pronóstico de las pacientes tratadas de forma médica, responden el 75% con una frecuencia de embarazo a un 50%.
La ausencia de respuesta se da en el 30 al 40%. Se puede tratar mediante drenaje controlado con tomografía computarizada o intervención quirúrgica, recordando que la anexectomía unilateral puede conseguir iguales tasas de curación que una histerectomía total, pero esta conserva la capacidad reproductiva. La derivación: si la paciente tiene ATO, que hablamos que es la inflamación pélvica aguda, se debe derivar al ginecólogo. En los comentarios, pues si se aíslan actinomyces del cultivo, se necesita seguir el tratamiento durante más tiempo, de 6 a 3 meses. Muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado. El próximo tema será absceso perirectal. Dale like y suscríbete.